¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación a Contrastes TV para esta entrevista. Muchas gracias por contar por confiar con nosotros y ayudarnos a explicar a la gente lo que sucede en el país en estos momentos, señor asambleísta. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, empecemos con la entrevista, señor asambleísta. Ronnie Aliaga, vamos a centrarnos en el tema de la situación del coronavirus en Ecuador, específicamente en las prisiones del Ecuador, en la población de privados de libertad en el Ecuador. Cuéntenos un poco cuál es la situación de los PPL en torno a la propagación del COVID en el país. Bueno, ha sido de conocimiento público las acciones que yo he realizado a favor de las personas privadas de libertad, que en este momento están viviendo una situación muy crítica. También tiene que saber el ciudadano que el año pasado fue declarada una emergencia en el sistema penitenciario debido al hacinamiento. El hacinamiento es la excesiva cantidad de personas que existen en los centros de rehabilitación, es decir, hay sobrepoblación. Al momento existe un 42% de hacinamiento dentro de los centros de rehabilitación carcelaria, lo cual haría un poco de contagio masivo en caso de darse algún tipo de contacto con personas que han estado contaminadas o contagiadas con COVID. Lo que ya ha sido anunciado por el SNAI, que personas privadas de libertad ya han dado positivo para COVID-19, así mismo como un guía penitenciario. Entonces ya levanta las alertas de que esto puede desatarse en una tragedia. Recordar que las personas privadas de libertad tienen derechos humanos. Lo que han perdido es su derecho a la libertad, no el derecho a la vida. Y obviamente al estar en un centro de rehabilitación están bajo cuidado y protección del Estado, que en este momento no puede y no tiene la capacidad de garantizarnos la salud, la alimentación y una correcta atención a los que estamos en libertad, que nos hace creer que a las personas que están privadas de la misma puedan recibir este tipo de atención. Y lo hemos visto a través de varios videos documentados, a través de las plataformas sociales, de las redes sociales, en el cual se ven que están reclamando por sus derechos. También otro número adicional que es muy importante es que el 35% de las personas que están en este momento detenidas no tienen algún tipo de sentencia, es decir, están con prisión preventiva, mas no se ha determinado si son culpables o inocentes. En ese sentido, hay tipos de delitos menores en los cuales yo me he enfocado, que pueden ser dadas medidas alternativas, medidas sustitutivas. Esto no va enfocado para favorecer a personas que hayan cometido delitos de conmoción, como una violación, como un asesinato, como un femicidio, que son delitos graves. No va enfocada en ese sentido. Más vale acogiendo las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual mencionaba que los PPL tienen derechos, que están bajo el cuidado y protección del Estado, que debemos enfocarnos en las personas que tienen doble grado de vulnerabilidad, es decir, personas que tienen enfermedades preexistentes, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, y que al final del día hay que analizar caso por caso, y es lo que estamos sugiriendo. Porque en todo esto, quien tiene la última decisión es el presidente Moreno. Se le ha exigido, en medio de sus facultades constitucionales, a través del artículo 147, numeral 18, el cual le faculta para él poder rebajar, indultar y conmutar las penas, él podría hacerlo mediante decreto, declarando la emergencia penitenciaria. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta. Asambleísta, la ONU pide el 25 de marzo de este año la sustitución de medidas preventivas para los privados de libertad a nivel de la región, a nivel mundial. Asambleísta, usted pide el 28 de marzo específicamente la declaratoria de la emergencia penitenciaria en el Ecuador. Primero, ¿cómo fue tomada este oficio, esta solicitud suya directamente al presidente de la República? Y cómo se ha tratado al momento a los privados de libertad en el Ecuador. Cuéntenos un poco, por favor, acerca de ese proceso que usted ha llevado como iniciativa suya. Bueno, como te digo, no he recibido mayor respuesta. Lo que hay una contestación es de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que remite mis solicitudes, mis sugerencias al SNAI para que sean analizados de acuerdo a la ley y obviamente de acuerdo a sus competencias.
pero esto de aquí es porque el presidente de la República quiere evitar tomar decisiones. Yo he sido uno de los principales críticos del gobierno. Sabemos que es una persona, el presidente de la República, primero que es ausente, que no tiene capacidad para tomar decisiones, que ha demostrado una incompetencia total, pero cuando se trata de los derechos humanos, yo creo que todos deberíamos poner lo mejor de nuestras capacidades para poder evitar que se produzca una tragedia. Es lo que yo he exhortado al presidente de la República sin obtener ninguna respuesta. El día de ayer salió un comunicado del SNAI en el cual manifestaban que aproximadamente 200 personas privadas de libertad habían accedido a ciertos beneficios de acuerdo a lo que yo había solicitado. Pero eso es nada en comparación a la cantidad de personas que están todavía con procesos detenidos y que no se están analizando sus casos. Le pongo, por ejemplo, antes de que inicie la crisis sanitaria por el tema del COVID-19, ya vivíamos en una crisis económica y eso es de conocimiento público. Entonces hay padres de familia que son parte de ese 62% de la población que no tenía un trabajo formal, que vivía del día a día y que no tuvo en su momento para honrar o cumplir su deuda de la pensión alimenticia. Podría recibir un tipo de medida alternativa en este momento tan crítico porque esa persona no es un delincuente. Entonces, este tipo de casos se reproducen a diario. Hay muchísimos de estos. Vuelvo a repetir, el 35% de las personas detenidas no tienen una sentencia en firme, son personas con prisión preventiva. Entonces, yo sí creo que falta de voluntad por parte del presidente de la República, que hasta el día de hoy no nos demuestra ese liderazgo que debería tener para conducir al país y sobre todo tomar las mejores decisiones para bienestar de un sector de la sociedad que también merece ser escuchado. Asambleísta, ¿bajo qué medidas legales bajo qué mecanismos legales efectuarían esta sustitución de medidas para los PPL y quiénes serían los beneficiados directamente? Especifiquemos eso, por favor, porque si nosotros tratamos de explicar sobre todo las medidas, la sustitución de medidas, también expliquemos a quiénes va dirigido, cómo sería tratada la población carcelaria en el país y sobre todo, bajo qué mecanismos legales se harían esto, por favor. A ver, empiezo. Los mecanismos legales son los dispuestos primero por cada una de las defensas de las personas privadas de libertad que quisieran acceder a este beneficio. Segundo, que quienes otorgan las medidas alternativas o sustitutivas son los jueces de garantías penitenciarias. Son ellos los llamados por ley a tomar la decisión de cada uno de los casos. Y ahí no interviene la Asamblea, no interviene el presidente de la República, absolutamente nadie. Obviamente esto va en base a los informes que haga el SNAI. Tú sabes, tienes que haber análisis psicológicos, análisis, si mal no recuerdo, eran de peligrosidad, análisis socioeconómico y un sinnúmero de informes que obviamente van en una carpeta y van a determinar qué persona podría acceder a ese beneficio. El tema de quiénes se van a beneficiar, ya lo dije. En primer lugar, personas con doble grado de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son estas? Personas con enfermedades preexistentes, personas con enfermedades catastróficas o terminales, y mujeres embarazadas. Además de esto, personas que han cometido delitos menores. Cuando yo hablé de delitos menores era como eso, incumplir el pago de una pensión alimenticia. Por ejemplo, otro ejemplo más. Cuando hay un microempresario o un emprendedor que inició su negocio y por las malas condiciones económicas que se vivían en el país antes de esta emergencia sanitaria no pudo honrar una deuda, esa persona no se convierte en un delincuente, fue denunciado quizás por estafa, no se han demostrado todavía los elementos de convicción suficientes, pero en este momento podría recibir medidas sustitutivas diferentes a la prisión preventiva, como un arresto domiciliario o un grillete electrónico. Una persona que estuvo involucrada en un accidente de tránsito donde no estaba bajo efectos del consumo de alcohol ni del consumo de drogas, donde no hubo ningún fallecido, ¿verdad? Donde a la final solo hubo daños materiales, también es una persona que podría recibir algún tipo de medida sustitutiva. Aquí no va para favorecer a los delincuentes, para la tranquilidad de la ciudadanía. Como dije, casos graves, delitos graves, sobre todo por la temporalidad de la pena, no aplican dentro de este pedido que yo he hecho, porque he dicho delitos de hasta que se hayan cumplido o se hayan sentenciado con 10 años de prisión. Son delitos menores. Claro, asambleísta. Pero independientemente del tipo de delito por el que se acusa a la persona, cualquier persona que esté dentro de una penitenciaría, dentro de una cárcel, es ya pues un peligro para todos en realidad, porque es la condición viral de esta enfermedad la que se propaga rápidamente en condiciones de hacinamiento, de confinamiento en las cárceles. Entonces,
Cualquier persona que porte este virus ya es un peligro para todos, independientemente del delito que hayan cometido. ¿No es así? Entonces, ¿cómo tratamos a la población carcelaria en general? Pero usted está dando un supuesto. O sea, usted me está diciendo que todos están contaminados. No, yo quiero Entonces eso decirle que sería sí. No, gravísimo. yo quiero decirle que si una persona está contaminada, es un peligro para todos. Eso es lo que quiero decir. Por Entonces, supuesto, ¿cómo mucho más tratamos aún en a un la centro de población? rehabilitación. Claro, permítame. ¿Cómo tratamos a la población general con esta inminencia de la propagación del virus dentro de una cárcel? Porque si una persona, independientemente del delito que haya cometido, de su situación legal, de la situación legal que lleve encima de la persona, si una persona está contaminada de COVID-19, es un peligro para toda la población carcelaria, incluyendo guías penitenciarios, incluyendo las personas que estén dentro del centro de rehabilitación. Entonces, ¿cómo tratamos en general a la población carcelaria, en general a los centros de rehabilitación social? Es que por eso, esto va por el sentido de humanidad y solidaridad. Lo principal, lo esencial, no tenemos que perder la humanidad en estos momentos tan difíciles. Tú bien lo mencionaste, una persona contagiada de COVID es un peligro, no solamente para un entorno familiar, sino, por ejemplo, para ese entorno donde se vive en un hacinamiento, donde están muchísimas personas en una sola celda, en 4 paredes de 4x4. Están 15, 20 personas. Ya, ese es el hacinamiento. Sería una catástrofe, una tragedia terrible que se encuentren estas personas que están contagiadas con COVID y contaminen al resto de personas que están dentro de los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Por lo general, las personas que van a parar a los centros de rehabilitación son los marginados de la sociedad, son los indigentes, son los pobres, son los adictos, ellos son los que van a parar, que por su propia condición ya llegan malnutridos y con enfermedades preexistentes, lo que los hace presa fácil y son los más vulnerables en contagiarse y sobre todo que tendrían menos probabilidades de sobrevivir. En este sentido, lo que se está planteando son medidas preventivas para liberar un poco el hacinamiento en el cual se encuentran las cárceles y que entiendan que esto no es para estar a favor o no de los delincuentes. No estamos a favor de ningún delincuente. Aquí estamos de personas que se han analizado sus casos y que los jueces de garantías penitenciarias puedan determinar que se puedan tomar algún tipo de medidas distintas a la de la prisión preventiva. Tú mencionabas que es un peligro para los guías, para los propios PPL. Ya se contagió un guía, ya se contagiaron varios PPL. Es más, para un PPL de la provincia de Sucumbíos se está pidiendo habeas corpus y la justicia hace de oídos sordos. Entonces eso puede desencadenar en una contaminación masiva dentro de un centro de reclusión. Y si, vuelvo a repetir y caigo en este punto, y si ni siquiera los que estamos en libertad podemos tener la garantía de que vamos a recibir asistencia del sistema de salud público, ¿qué te hace pensar que un privado de libertad va a poder acceder al mismo? Y te lo digo con todo el cariño del mundo, pero sobre todo con la indignación y con el corazón desgarrado como guayaquileño de ver todas las atrocidades que han pasado aquí en mi tierra por la negligencia, por la incompetencia y por la ineptitud de los funcionarios de gobierno, encabezados por el presidente de la República y secundados por el vicepresidente, que dicho sea de paso no representa absolutamente a nadie, que es una persona puesta a dedo, que está haciendo campaña electoral anticipada en medio de una tragedia. La historia sabrá ponerlos en el lugar que se merecen. El pueblo ecuatoriano no es tonto, no se dejen engañar. ¿Ya? Pero en este momento tenemos que actuar por humanidad, por solidaridad con las personas más vulnerables. Asambleísta, el viernes 17 de abril se produjo la primera muerte de un privado de libertad en una cárcel del país. Y se habla hasta el momento de aproximadamente unos 3 contagiados, unos 3 privados de libertad contagiados en las cárceles del país. ¿Cómo observa usted estas cifras? ¿Cómo observa usted el avance del virus dentro de la cárcel? Y sobre todo, ¿usted cree que se apega a la realidad lo que están informando las autoridades dentro de las cárceles del país? No, por supuesto que no. Aquí son campeones y están batiendo todos los récords en desinformación y en ocultarnos las cifras a los ciudadanos. Eso es claro, eso es evidente. El tema de las personas contagiadas sí es grave porque lo convierte a todos los centros de rehabilitación en una bomba de tiempo. ¿Y esto por qué no se ha podido frenar? Porque si bien es cierto, se hicieron restricciones en las visitas, no se eliminaron las visitas. Siguen existiendo visitas a los centros de rehabilitación, lo cual es necesario. Pero en este momento,
Con lo difícil que está la situación de contagio comunitario que existe en varias provincias del país, sobre todo en la provincia del Guayas, y no se están aplicando los debidos mecanismos de control, desinfección y prevención para hacer el ingreso a los centros de rehabilitación, obviamente cualquiera de las personas privadas de libertad puede contagiarse en este momento. Y si ya existen 3 contagiados, imagínate a cuántos podremos llegar. Además, sumado a las condiciones de insalubridad que viven, a la mala nutrición que ellos han denunciado a través de videos, a la falta de atención médica, porque en los videos hasta denuncian que hay personas o el fallecido fue por falta de atención médica. Entonces, eso convierte en un gran foco de contagio los centros de rehabilitación. Hay que tomar decisiones por el bienestar de los más vulnerables. Y en este momento yo sé que es un tema delicado, ya es un tema delicado, y yo siempre lo mencioné, yo he recibido muchos ataques por tratar de defender los derechos de los que más necesitan. Me han acusado de que yo soy el defensor de los delincuentes, y no es así. Yo hablo de esos grupos que forman parte de nuestra sociedad que son olvidados, porque si no estuviese hablando de ese tema de las personas privadas de libertad, muy pocas personas aparte de mí lo han hecho, ¿ya? Y yo, desde mi trabajo en la Asamblea Nacional, he podido gestionar que se realicen más acciones en pro de los PPL y sobre todo de las medidas que deben ser tomadas. El día de ayer, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, realizamos una resolución dentro de la Comisión de Participación Ciudadana en la cual se exige al presidente de la República que tome decisiones en marco a sus competencias, lo que yo mencionaba, el artículo 147, numeral 18. Segundo, que declare el estado de emergencia penitenciario. Tercero, que el Consejo Nacional de la Judicatura, en base al principio de celeridad, ayude a revisar a través de los jueces de garantías penitenciarias cada uno de los casos de las personas que podrían hacer este beneficio. Tercero, que el SNAI emita rápidamente los informes para que sean valorados cada uno de los casos a través de las autoridades competentes. Y cuarto, que el Ministerio de Salud, por favor, acoja y atienda de una manera rápida e inmediata la salud de las personas privadas de libertad, que garantice, aunque no deberíamos decírselo, pero hay que explicarlo. Esa resolución fue aprobada ayer por unanimidad, tiene que ser también tratada. Yo pienso que por el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque en la última ocasión no pasó un cambio del orden del día propuesto por un legislador de sucumbidos, esperemos que en esta ocasión sea distinta. Igual la resolución ya está hecha desde la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, y es nada más una exigencia que piden por el sentido de humanidad los legisladores de una comisión. Y como yo digo, ¿no? Dentro de los centros de rehabilitación hay padres, hijos, hermanos, esposos, esposas, de todos. Tenemos que pensar en ellos también. Asambleísta, topemos un tema que es muy importante dentro de la coyuntura actual en el país y sobre todo, bueno, dentro del contexto de los privados de libertad, que fue lo que sucedió en Ambato el fin de semana. El intento de motín, de amotinamiento de los privados de libertad, se debe efectivamente a este olvido del que usted menciona, a este quemimportismo del gobierno con los privados de libertad, a esta desesperación por huir de una enfermedad que nos está acabando a todos los ecuatorianos. ¿Cómo lo observa usted desde su punto de vista de legislador ecuatoriano? Pero por supuesto, ese es el resultado de la incompetencia, de la cobardía de tomar decisiones. Aquí al final del día tienen que decir sí o no. Eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Eso es lo que hacen las verdaderas autoridades que tengan templanza al tomar sus decisiones. Lamentablemente eso no existe. Entonces el amotinamiento que se dio en la cárcel de Ambato es el reflejo de la desesperación que se está viviendo dentro de los centros de reclusión. Igual se podría presentar en otros centros de reclusión, pues saben que no se están tomando medidas y obviamente el instinto de supervivencia los hace buscar algún tipo de medida para poder precautelar su vida. Yo no estoy justificando, al contrario, rechazo ese tipo de actos que son reñidos con la ley, pero para eso tenemos las leyes, para que se cumplan. Lo que yo estoy pidiendo al presidente de la República, lo que hemos exigido como Asamblea Nacional, está todo escrito en la ley. No nos estamos inventando el agua tibia, aquí solamente falta voluntad política. Ya hizo el pedido la alta comisionada de las Naciones Unidas, ya hizo pedido el Papa, ya han tomado la misma decisión varios países como Reino Unido, Irán, Turquía, si mal no recuerdo, Italia, en fin, España, también han tomado este tipo de decisiones para reducir el hacinamiento dentro de los centros de rehabilitación, tomando medidas alternativas.
Esperamos todavía la respuesta de las autoridades. Nosotros, dentro del marco de nuestra competencia, estamos haciendo lo que nos permite y faculta la ley, pero seguimos en la lucha. Para ir culminando, usted ha sido acusado de querer beneficiar a los privados de libertad, ha sido acusado de querer aprovechar la coyuntura del coronavirus para algunas estrategias políticas. Algunos mencionaron que usted estaba tratando de, bueno, algunos medios de comunicación importantes del país mencionaron que usted estaba tratando de liberar a los presos aprovechando la coyuntura del coronavirus. ¿Qué respondería a eso? Mire, lo que sacaron los medios de comunicación realmente va en sintonía de lo que representa este gobierno. Recuerden, ecuatorianos, quienes están cogobernando y grandes responsables de toda esta crisis que estamos viviendo son esa mala comunicación, esos malos medios de comunicación que en este momento no están informando, sino desinformando, y sobre todo que nos dan cifras o información a su conveniencia. ¿Saben por qué lo hacen? Porque es la tónica del gobierno, siempre irse contra los más débiles, contra los más vulnerables. ¿Por qué me atacan a mí? Porque obviamente mi origen es de las organizaciones urbanas juveniles, organizaciones que en algún momento fueron consideradas como actores malos dentro de la sociedad. Y gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros fuimos considerados al revés, grupos de atención prioritaria que nos dieron todas las oportunidades para superarnos y poder salir adelante. Eso les duele. Y por eso nosotros no olvidamos a las personas que son marginadas, y por eso yo me he preocupado por las personas privadas de libertad. Eso les afecta. Ellos tratan de vincular para hacer sus titulares tendenciosos al decir que yo quería favorecer a todos los presos, que yo quería liberar a los presos. Así sacó un titular, un medio de comunicación, que yo quería liberar a todos los presos. Una noticia, como yo digo, totalmente desenfocada, cuando ellos tenían que decir que yo estaba proponiendo una medida para reducir el hacinamiento, que ya no es culpa mía, es culpa del gobierno, es culpa de los operadores de justicia que no ejecutan rápido las acciones, ¿verdad? Y no estaríamos en esta discusión. Sin embargo, el titular tendencioso va para tratar de vincularme a mí con sectores delincuenciales a los cuales yo ni siquiera tengo nada que ver, no los conozco, ¿verdad? Pero que son parte de la sociedad. Aún así, a ellos no se los está beneficiando. Vuelvo a repetir, esto no va enfocado para personas que han cometido delitos graves, delitos de conmoción. Esto va para personas con delitos menores y sobre todo los que más necesitan, personas de la tercera edad. Tenemos que velar por la vida. Asambleísta, ¿con qué grupos delincuenciales usted menciona se lo vincula a usted? Yo soy Latin King, de la organización Latin King, y ellos a nosotros nos acusan de que somos un grupo delincuencial, siendo que el año 2007 fuimos declarados Grupo de Atención Prioritaria a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esa es la gran diferencia. Ahora, como resulta que todo lo que hizo la Revolución Ciudadana es malo, ahora resulta que los grupos de atención prioritaria, las organizaciones urbanas, que no solamente son los Latin King, son los Nietas, los Máster, las Viudas Negras, los Big Lanes, ahora resulta que somos delincuentes y que ya no aportamos para la sociedad. Ese es el estigma, esa es la discriminación, ese es el odio en el cual se han basado todos estos años para sostener a un incompetente en el poder. Lamentablemente, estos sectores de la prensa siguen malinformando y generando esa división entre hermanos ecuatorianos, cuando deberían entender que en este momento tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en ser solidarios. Miren, si no entendemos con esta crisis y con esta pandemia, que luego que salgamos, una palabra vital para nosotros, para sostenernos y progresar, será la solidaridad, no hemos entendido absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque la solidaridad debe venir de arriba hacia abajo. Tendrán que aportar quienes más tienen. Ellos serán los que tienen que arrimar el hombro, así como nosotros nos han pedido muchísimo. Y aprovecho esto para decirlo en el marco del tratamiento de una ley económica urgente, en el cual nos está tocando el bolsillo de los grupos económicos de poder, en el cual no hemos visto que haya beneficios para el ciudadano de a pie. Más vale nos quieren meter la mano al bolsillo, pero no vemos aportes sobre el patrimonio de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, sobre la banca, sobre las utilidades de la banca, la repatriación de capitales de estos grupos económicos que representan alrededor de 30.000 millones, del cobro de 1.400 millones de dólares de los deudores del Servicio de Rentas Internas, que ya se beneficiaron hace un año y medio atrás de 4.500 millones de exenciones de impuestos. Resulta ser que cuando piden los empresarios, la banca y los grupos económicos, ahí son beneficios y son incentivos. Y cuando pide el pueblo ecuatoriano que le den ayuda, ahí es desfachatez, es descaro y es vagancia de parte del pueblo. No es así. El día de ayer yo me pronuncié
No es justo que siempre jodan al pueblo. Ya déjenos en paz, queremos trabajar, queremos un Ecuador de progreso, de desarrollo, pero que aporten los que más tienen en este momento. Asambleísta, para no dejarlo suelto, no dejar suelta esta idea, sobre todo, ¿qué pasaría con los privados de libertad por temas políticos que se mantienen en el Ecuador en torno a las medidas que usted solicita al gobierno nacional? Es decir, hablo de, qué sé yo, a los que han sido condenados como Jorge Glass, por ejemplo, o como los otros políticos que han sido juzgados por estos tipos de delitos de enriquecimiento ilícito, etcétera. ¿Qué pasaría con ellos dentro de las medidas que usted exige? ¿Saldrían en libertad? Pero qué bueno, Jonathan, qué bueno que te des cuenta, porque tú mismo dices que han sido condenados por delitos políticos cuando eso no existe, ¿no? Han sido condenados por delitos, pero es evidente Ok. la persecución política. Al final del día, ellos tendrán, como cualquiera de los PPLs que pudieran ser considerados dentro de los requisitos para acceder a un beneficio, tendrán que hacer la presentación obviamente, de sus requisitos para ver si pueden acceder también a una medida sustitutiva. Ya ahí yo no pienso ahondar más en el tema porque hasta eso trataron de sacar de contexto. Aquí estamos hablando de la vida de cientos y quizás miles de personas privadas de libertad que debido a medidas sustitutivas se podrían salvar. ¿Ya? Aquí no estamos hablando uno, dos o tres personajes, no, aquí estamos hablando de miles de hermanos ecuatorianos que tienen derecho, ¿ya? Que tienen que ser analizados sus casos uno por uno. Y obviamente, si ellos cumplen requisitos, pues tendrán que hacer su presentación a través de sus defensas técnicas, pero además, ¿quién toma la decisión? Los jueces de garantías penitenciarias. Ahí no toma la decisión ni siquiera el presidente de la República, ni el asambleísta. Se puede dar el caso de un indulto, pero mira, que si fuese direccionado y si esto tuviera tinte político, yo hubiese pedido indulto para esas personas que tú mencionas que son por persecución política. Esto no tiene tinte político, esto tiene tinte humanitario. Esto es para que aprendamos a reflexionar que en los momentos más duros se tiene que dar la mano y se tiene que dar oportunidades. Para terminar, asambleísta Leaga, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cuál es su mensaje a la ciudadanía acerca de este tema tan importante como el coronavirus en las cárceles del país? Bueno, el mensaje de la ciudadanía a llenarnos de solidaridad, a pensar en un mundo más justo, más equitativo, más humano sobre todo. Todos merecemos oportunidades, que no vean los PPLs como una lacra de la sociedad, como varios han comentado. Son personas que tienen familias, que han cometido sus errores, por supuesto que sí, y sobre todo que esta medida va enfocada a los que han cometido delitos menores. No va enfocada, vuelvo a repetir, lo aclaro, creo que por tercera o cuarta ocasión, no va enfocada para personas que han cometido delitos graves, como violaciones, asesinatos o femicidios. Esto va para personas que han cometido delitos menores, para personas que no tienen sentencias en firmes, que deberían actuar en base los jueces de garantías, en base al principio de celeridad y resolver cada uno de estos casos. Entonces, sé que son tiempos difíciles, sé que en este momento la primera línea de defensa para protegernos todos es quedarnos dentro de nuestra casa, que no es lo mismo pasar una cuarentena en una casa de clase media, media alta, que pasar en los sectores populares del sur de Guayaquil. Lo entiendo, que nos desespera porque vemos autoridades que no toman las decisiones adecuadas en el momento indicado, pero esto pronto va a pasar. Tenemos que tener mucha fuerza, resistir. Dios bendiga a cada uno de sus hogares y a nuestros líderes les pueda dar la sabiduría necesaria para coger las propuestas y sugerencias de las personas que hemos afrontado crisis y hemos sabido resolverlas. De ahí en adelante, muchísimas gracias a ti, Jonathan, por la entrevista. Muchas gracias a todos los que están conectados viendo la misma y un fuerte y caluroso abrazo para todos. Asambleísta Leaga, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros sus posturas y sus perspectivas acerca de lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, las puertas de Contrastes TV están abiertas para conversar en otra ocasión. Que tengan un buen día y que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Jonathan. Gracias. Chao.